De vuelta con mucho más de Primera Página. Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, abogado constitucionalista, continúa con nosotros. Quedamos pendientes, ya explicado lo del tema sectorizado, que de acuerdo a su apreciación viola la Constitución Nacional, ese principio. ¿Qué pasaría entonces con esas llamadas circunscripciones municipalizadas, como habló el presidente Sí, Maduro? hasta ahora no lo han dicho, pero por los precedentes que hemos vivido, puede ser que ya un venezolano no sea un voto. Por ejemplo, que tenga más representación municipios pequeños que municipios mayormente poblados. Al municipalizar, entonces usted tiene, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo zuliano, que tenga mucho más representación el municipio de San Francisco, que ellos creen controlar, que el municipio de Maracaibo, que tiene muchísimos más electores, que es el municipio que tiene más electores del país, casi 1 millón de electores. Entonces, fíjate la contradicción. Si usted iguala un municipio pequeño o un municipio grande en el número de representantes a esa constituyente, el voto del municipio grande va a ser menor o vale menos que el ciudadano que vive en un municipio pequeño. Sería como una sobrerepresentación. Una sobrerepresentación en los pequeños y en aquellos que ellos puedan controlar, lo cual viola también el principio de la universalidad y de que cada venezolano inscrito en el registro electoral, mayor de edad y no inhabilitado de sus derechos políticos, vale lo mismo, donde quiera que esté en el territorio nacional. Entonces, eso también es inconstitucional. Usted tiene que respetar que la universalidad del cuerpo electoral se exprese a través de la elección de esos constituyentes en caso de que se aprobaran esas bases después de un referendo aprobatorio de esas bases comiciales. El presidente Nicolás Maduro hablaba anoche y él explicaba y decía en esta reunión con la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, él decía que todos los sectores van a ser consultados a partir del día de ayer, incluso para las bases comiciales de la Constitución, que él va a enviar en los próximos días al Consejo Nacional Electoral, y además aseguró que va a respetar el principio del voto universal, directo y secreto. Con esto que está señalando, en la sectorización y la municipalización, no está respetando la universalidad del voto, así lo diga. Está siendo discriminatorio en la propuesta de esas bases comiciales, así diga que no. Y está interfiriendo en la pluralidad política y la pluriculturalidad que existe en la Constitución como principios fundamentales. Además, yo he escuchado cosas muy peligrosas en este sentido. Por ejemplo, anoche escuché a Germán Escarrá decir en un programa en Venezolana de Televisión que podría variarse todo lo que se redactó en la Constitución sobre los estados de excepción. Es decir, qué derechos se pueden suprimir, cuáles no. Incluso, lo dijo la fiscal en una declaración, y creo que es una respuesta a la fiscal general de la República, que el debido proceso es inviolable, incluso, de acuerdo a esta Constitución, bajo estado de excepción. Ahí me llama la atención una cosa muy importante. Chávez nunca decretó un estado de excepción. Siempre estuvo opuesto a la decretarse estado de excepción, y tuvo motivos, porque el paro petrolero era como para que un presidente declarara un estado de excepción. Maduro no solamente lo ha decretado, sino que ha violado el control parlamentario, que por cierto también Escarrá dijo que había que quitar esos controles, excesivos controles que podía tener los estados de excepción. Señor, cuando usted hace que los derechos constitucionales sean minimizados y le da poderes extraordinarios al Ejecutivo Nacional, tiene que tener controles en un país civilizado de cuáles son las funciones que puede realizar para que no haya excesos, para que no haya abuso de poder contra los ciudadanos. Eso es lo que protege los estados de excepción aquí, y eso lo quiere modificar. Ahora, alcalde, ya ahora quizá teniendo presente toda la discusión constitucional, lo que establece la Carta Magna venezolana, ahora hablando quizás de las intenciones políticas, ¿qué va a hacer la Mesa de la Unidad Democrática respecto de este tema si todo esto avanza y efectivamente se llega a convocar la Asamblea Nacional Constituyente y la elección de los constituyentes representantes de sectores o de municipios a esta asamblea? ¿Participarían o no participarían? En un fraude constitucional no se puede participar. Yo no hablo por toda la unidad, estoy hablando como Gerardo Blay. Yo creo que no se debe participar en un fraude constitucional, un fraude que excluye, un fraude que quiere modificar la Constitución, pero dicen no vamos a tocar la Constitución. Una forma para llegar a esta, si se viola además la obligatoriedad de consultar al pueblo soberano sobre esas bases comiciales y la necesidad de llamar a una constituyente, y se hace directo,
en una elección de constituyentistas es absolutamente violatorio del 347 y ahí no puede participarse en un fraude constitucional. Todo lo que salga de una Asamblea Nacional Constituyente que está en fraude a la Constitución y en fraude a la soberanía del pueblo venezolano es nulo. Esa nueva Constitución o esa reforma de esta Constitución por un mecanismo inconstitucional es nulo. Hay voceros del gobierno que dicen que la oposición entra en contradicción porque hasta hace unos meses y un par de años decían que una Asamblea Nacional Constituyente era una de las salidas a la crisis política que había en el país, entonces como ahora se niegan a la misma. Hubo un partido político de oposición que tuvo esa bandera y algunos otros dijimos no es la solución. Y lo repito hoy en día, yo creo que al menos Gerardo Blay es coherente en toda su historia hablando de derecho y hablando de política. Yo he dicho siempre, el problema de la Constitución del 99 no es la Constitución, es que no se ha dejado que se prueben sus instituciones, se han colonizado las instituciones, ha perdido la autonomía cada uno de los poderes públicos que ahí está señalado y se ha subvertido el orden constitucional, se ha roto el orden constitucional a través de poderes que están allí para enclavar y hegemonizar el poder ejecutivo nacional. Si se cumple y aquí el problema que tenemos que tener los venezolanos en este momento es retornar al orden constitucional, a la constitución vigente. Esta constitución, Gabo, se volvió pacto social en Venezuela en un momento, y yo se lo dije a Maduro en la reunión que tuvimos al inicio de su gobierno en Miraflores, los alcaldes de oposición, que habló, todavía estaba libre Antonio Ledesma, abrió esa reunión y a mí me tocó cerrar. ¿Y qué le dije? En 1999 ustedes quisieron aprobar esta Constitución y muchos de nosotros dijimos no nos gusta la Constitución, pero fuimos a un referendo y el pueblo los apoyó a ustedes y aprobó la Constitución en diciembre de 1999. Muchos de los que no aceptamos esa Constitución la aceptamos en ese momento, pero otros que se rebelaron contra ellas cuando se quiso reformar la Constitución en un tercio, entonces defendimos su vigencia. En ese momento, cuando se defendió su vigencia, en contra de aquellos que la quisieron reformar en un tercio e instaurar un Estado comunal, en ese momento se volvió el pacto social de los venezolanos. Y al volverse el pacto social de unos y otros, todos estamos obligados a respetarlo. ¿Qué pasa? Que ahora no les sirve. Es un traje que les incomoda, que les queda pequeño, porque no pueden gobernar como quisieran gobernar, sin parlamentos, sin instituciones, con una cosa muy parecida a los soviets de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética. Cuidado, porque es muy peligroso que vayamos a una constituyente que tiene poderes, suprapoderes, para cambiar todo, para cambiar el Estado, para cambiar las reglas de juego. Y ellos no van a respetar ni siquiera la progresividad, porque ya lo han dicho, por ejemplo, en los estados de excepción. Usted no podría regresarse quitando el debido proceso cuando hay un estado de excepción. Y eso viola la progresividad. No lo van a respetar. Pueden suprimirle las competencias a la Asamblea Nacional y constitucionalizar las sentencias que han emitido el Tribunal Supremo de Justicia. Pueden suprimir a la Fiscal General de la República, que ahora les es incómoda, y llamar a elección de una nueva fiscal por propuesta del presidente de la República y aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia sin pasar por la Asamblea, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, alcalde, pero agradecido de que haya tenido la gentileza. Muchas gracias.